Roger Bacon. ¿Esa teoría cómo está a día de hoy? ¿Está totalmente refutada? ¿Está medio aceptada? Porque casi es de las más coherentes, aunque luego también patina por otros lados. Posiblemente sea bastante, bueno, iba a decir sólida, consolidada, pero eso es exagerar, porque todo lo que se diga en escrito es una exageración. Pero tiene su punto de interés. Al fin y al cabo, la corte de Rodolfo II, o sea, en aquella época, Europa era un sinfín de pequeños reinos, ciudad-estado, con monarcas arruinados, problemas de todo tipo, militares, de invasión. O sea, era un auténtico caos. Y en el caso de Rodolfo II, que era un monarca bastante inestable, en el sentido incluso psicológico de la palabra, ¿no? Pues más todavía. Entonces, él era muy aficionado a todo tipo de investigaciones acerca de la alquimia, la astrología. En aquella época hay que ponernos en el pellejo de estos gobernantes, ¿no? Entonces, estaban endeudados, tenían guerras, tenían epidemias, entonces estaba la obsesión la obsesión por la búsqueda de la piedra filosofal, es decir, algo que les hiciera ricos. De repente, ¿no? Entonces, Rodolfo II en ese sentido era muy crédulo y pensaba que alguno de sus múltiples, digamos, bueno, magos o astrólogos o que le podían proporcionar libros y conocimientos, pues podría también resolver sus propios problemas. Y tanto es así, y es donde enlazo con mi propia experiencia al respecto del conocimiento del libro, que dos de las personas que trabajaron directamente en la corte de Rodolfo II fueron nada más y nada menos que Johannes Kepler y su maestro Tycho Brahe, ¿no? Que es decir, que son dos de los pilares donde se sustenta la ciencia del Renacimiento. Pero realmente el propósito inicial para que este rey contratara a los astrónomos formidables de la época y a los mejores matemáticos de su tiempo era que él pensaba que a través de la astrología le iban a solucionar la vida. Porque esos dos personajes precisamente son los que centran tu libro, aparte del manuscrito, obviamente, ¿no? Cuéntanos ahí un poco de qué va tu libro, porque luego, por ejemplo, que me ha llamado la atención, otro de tus libros, que también, porque tú cultivas mucho la literatura histórica, la novela histórica, es en el de El Templo del Cielo, recurres a la piedra filosofal, pero en el Castillo de las Estrellas, que es del que hablamos, recurres al manuscrito Voynich, ¿no? ¿Tanto poder literario tiene el manuscrito del que no sabemos nada? Muchísimo, y yo realmente fui el primero a sorprenderme, ¿no? El libro, la primera novela que publiqué ya en el año 2007, que es El Castillo de las Estrellas, yo no sabía nada del manuscrito, no sabía nada, y entonces era popular, pero no había alcanzado el nivel de popularidad que tiene hoy en día el manuscrito. Yo estaba muy interesado para hacer una novela de divulgación científica basada en los astrónomos del Renacimiento, y en concreto pues en Kepler y en Tycho Brahe, sobre todo porque hay una leyenda negra al respecto que también habría mucho que contar sobre ella, que dice que Kepler asesinó a su maestro para robarle los datos de sus observaciones y hacerse famoso, ¿no? Entonces, cuando empecé a investigar el entorno en el que trabajaron juntos en Praga en el año 1600, pues me encuentro con esta historia, con que trabajan para Rodolfo II, y investigando a Rodolfo II me encuentro que es famoso por dos cosas. Una, por ser el mecenas de los astrónomos, y la segunda, que era más importante en extensión, por ser el primer poseedor conocido del manuscrito Voynich. Entonces, ¿qué es lo que pensé o imaginé? Yo, bueno, si en esa misma corte, llena de libros, llena de objetos, llena de gente extraña, de magos y astrólogos, coinciden dos de los mejores matemáticos del Renacimiento, pues lo lógico sería pensar que este rey le diera a ellos un libro que dijeran, bueno, son ustedes capaces de descifrarlo, porque si ustedes no son capaces, pues seguramente poca gente lo hará, ¿no? Y ese es el argumento que centra esta primera novela. Es decir, si realmente ellos lo tuvieron en sus manos o no. De hecho, no se sabe, pero en el tiempo y en el espacio coinciden Tycho Brahe, Johannes Kepler, Rodolfo II y el manuscrito Voynich en el mismo sitio, en el mismo año. Parece que conozco un poco cómo funcionan incluso hoy las universidades. No le extrañaría nada que se asesinaran entre catedráticos, una cosa que no sé hasta qué punto ocurre, pero vamos, las batallitas entre departamentos dan para eso y mucho más. Y
posiblemente bastante más. Luego hay otra teoría mítica que le gusta mucho a la gente, que nos gusta mucho a los aficionados al manuscrito, pero que ya ha perdido bastantes seguidores, que era la que implica a John Dee, que era un nigromante al servicio de Isabel II, de Isabel I, que vivía en el siglo XVI también. Él tenía un ayudante que es Edward Kelly, que ha pasado a la historia como uno de los grandes charlatanes, y ese es un campo en el que ha habido bastante competencia. La teoría de Dee y de Kelly que falsificaron y todo eso, esta ya está totalmente rechazada, ¿no? Sobre todo por las fechas. Sobre todo por las fechas. De todas formas no está 100% descartada, porque ellos pudieran haber obtenido este manuscrito de algún sitio, que se lo hubieran vendido, o ellos mismos haberlo conseguido, no sabemos dónde ni cómo, ¿no? Y viéndolo tan raro, pues hubieran pretendido colocárselo a Rodolfo II, pues por 600 ducados de oro, ¿no? Como parece ser que él lo compró, pero no tanto que ellos lo hubieran escrito de su puño y letra. O sea, se especuló durante un tiempo decir, bueno, si hay dos letras en el libro, hay dos, digamos, estafadores que quieren hacer esto, pues encajaba muy bien con esta teoría. Pasa que las fechas no lo encajan tanto. Pero de todas formas sigue siendo una pareja muy curiosa que existieron, que bueno, creo que incluso la bola de cristal que usaba John Dee, me parece que está en el Museo Británico y lo tienen allí como un objeto de culto. Y de Edward Kelly pues también hay multitud de historias al respecto, ¿no? Él decía que podía hablar con los ángeles y que... Sí, tenía por eso, porque él tenía un idioma propio, el enoquiano, que luego Exacto. lo adoptó, ¿cómo se llama? El autor de la Biblia satánica, que se me olvida el nombre, pero Anton LaVey tiene parte de su libro, que es un truño, por cierto, escrito en enoquiano y se quedó más ancho que largo. Sí. De eso también hay mucha historia por ahí, o mucha leyenda, ¿no? Se supone que Adán y Eva pues tenían el lenguaje primigenio, entonces había un lenguaje que se había transmitido a través de Enoc, que es uno de los primeros padres que aparecen en el Antiguo Testamento, y ese mismo lenguaje pues que se utilizaría para hablar pues con los ángeles, ¿no? Pues bien, pues entonces a este señor se le ocurrió que él era un medium, y entonces a través de John Dee pues hablaba y les preguntaba cosas, y esas cosas pues se las decían al emperador Rodolfo II y se las creía. Y se las cobraban. Y se las cobraba, efectivamente. Entonces, otra de las cosas que se pensaba era que quizás en medio aparecía la figura del objeto del manuscrito, que ellos hubieran dicho al rey que estaba escrito en enoquiano como un posible lenguaje inventado, que era el lenguaje primigenio, ¿no? Pero bueno, son cosas que son más fruto de la imaginación que de lo que uno puede constatar realmente. Y luego hay una de las muchas teorías que es muy reciente, es de 2014, que también tuvo su predicamento durante una semana, que es la que firmaron Jules Janik y Arthur Tucker, que ellos vinculaban a la conquista de América el manuscrito, lo que ponía, digamos, a España como una posible fuente del libro, en el que decía que las plantas se habían encontrado por la zona de México, que el idioma podía ser pre-inca o una cosa así, no me acuerdo exactamente, y por lo visto tú a Janik y Tucker se pusieron en contacto contigo y te consultaron tu opinión, que por lo que me han contado les dijiste que no te satisfacía mucho, ¿no? Te convencía. Bueno, no es exactamente así, pero ellos llevan ya mucho tiempo, ellos son botánicos, además de cierto prestigio, de universidades americanas ya retirados, y tienen la teoría de, sobre todo a partir del lenguaje no tienen ni idea, bueno, tienen sus especulaciones, pero a raíz de las láminas de plantas, creen haber identificado pues como 30, 40 plantas que son específicas o son endémicas de América. Por ejemplo, siempre se ha dicho, y eso parece que mucha gente está de acuerdo, que parece un girasol, que es una planta americana. Incluso de los pocos animales que aparecen en el libro hay una especie de armadillo, que también, bueno, hay mucha gente que habla del famoso armadillo del manuscrito. Entonces, en esta historia, bueno, pues otros expertos en botánica, porque son expertos consolidados, han especulado que efectivamente que el manuscrito puede estar escrito en un lenguaje, lo que llaman el nahual, una especie de lenguaje preazteca, que incluso lo puede haber redactado alguna persona que trabajara en alguna de las misiones españolas en México, allá por el siglo XVI, ¿no? 1500 y pico. Aquí, me lo mencionabas tú, me ocurre aquí, estando aquí en el Instituto de Astrofísica, pues tuve una llamada y no pude hablar con la persona que vino a verme, y era otro botánico aquí también retirado de aquí de la universidad, que es conocido de estas dos personas de los congresos de botánica, y me puse en contacto con uno de ellos, ¿no?
Entonces, intercambiamos un correo y les di mi opinión, ¿no? La principal. Ellos tienen un libro excelente que han publicado el año pasado, es muy bien documentado, es de las personas más respetables que están tratando el asunto del manuscrito. Pero su teoría, el problema que tiene es que no encajan las fechas tampoco. Ese es el principal problema, es decir, digamos que de las poquitas cosas que de un tiempo a esta parte todo el mundo está prácticamente de acuerdo es en la fecha de la datación, porque es una cuestión física, es decir, se sabe que está escrito a principios del siglo XV. Estos estamos hablando ya a mitad del siglo XVI, es mucha diferencia. Entonces, en el libro que ellos, en sus estudios, ellos dicen, bueno, es posible que el pergamino sea antiguo, por la escritura sea moderna, ¿no? Porque incluso el pergamino se haya reutilizado, borrándolo, volviendo a escribir. Me parece un poco rebuscado. Sí, no, y aparte son teorías de estas ad hoc para que te encajen. No han podido demostrar que se haya reutilizado el papel. Que aparte, una cosa curiosa es que el libro en sí no es de mucha calidad, porque las tintas, por ejemplo, sorprendía al principio que no hay tinta amarilla, y la teoría, que también supongo discutida, es que usan unos pigmentos muy pobres y han desaparecido. El tipo de papel tampoco parece de la mejor calidad de la época, ¿no? No, es también, no sé si lo he dicho antes, sino incluso las propias láminas están muy mal coloreadas. Si uno ve unos códices antiguos de estos incunables, bonitos, que se los personas que los escribanos de aquella época, las personas que hacían los textos, los dibujos, pues eran muy cuidadosos, todo estaba perfectamente alineado, todos los dibujos perfectamente coloreados. En otro aspecto no, es algo chapucero. Es algo chapucero, salvo lo que comentaba antes de que no tiene enmiendas, ¿no? Pero en sí los dibujos no están muy bien hechos, los colores están mal aplicados, es decir, no, me parece una cosa rápida. Y bueno, antes estábamos hablando ahora de Yannick y Tucker, que vamos, su teoría es discutida, pero su prestigio no se ha visto alterado y la gente entra dentro de lo posible. No tiene muchas pruebas, pero vamos, tampoco es una aberración. En cambio, el que se ha cubierto de gloria es Gerard Cheshire, que es que esta semana ha vuelto a poner en la palestra el manuscrito Voynich con una teoría que incluye proezas tales como decir que lo ha descifrado en 2 semanas. ¿Puedes explicarnos un poco cómo ha sido la polémica esta? Porque lo curioso es que se ha publicado en una revista científica, en el Romance Studies, y se titula, creo, su artículo El lenguaje y el sistema de escritura de MS408, que hemos dicho es el código. Ha sido un exitazo, pero ahora contaremos un poco lo que ha venido después. ¿En qué se basa Cheshire y cuál es su teoría? Básicamente él dice, la famosa noticia que apareció esta semana pasada, que el libro está escrito en el lenguaje prerromance, le llama él, es decir, un lenguaje precursor, no sé si del latín o de las lenguas derivadas del latín, que por alguna extraña razón pues se hablaba en muchos sitios, pero que luego, digamos, que desapareció. Y solamente en alguna ubicación muy concreta de lo que era en aquella época la corona de Aragón, en una pequeña isla en el Mediterráneo, enfrente de Nápoles, que pertenecía, como digo, a la corona de Aragón, pues allí, supuestamente en un convento de monjas al servicio de la reina, pues se habría redactado este manuscrito que contendría pues recetas posiblemente para remedios de medicina o cuestiones de tratamiento del embarazo, de cosas del estilo relacionadas con el mundo, digamos, entre comillas, el mundo de la mujer, ¿no? Claro, todo esto adornado pues con una serie de interpretaciones bastante laxas, bastante cogidas con piezas de los caracteres, ¿no? De cómo podían traducirse. Claro, esta noticia tenía muchísimos puntos débiles. La primera es que dijo, bueno, salía la nota de prensa identificaba como que lo había descubierto casi por casualidad en 2 semanas, cuando este señor, pues todo el mundo que trabaja en el manuscrito desde hace décadas, pues lo conoce y sabe quién es y había mandado sus teorías pues a más de 1 y de 2 expertos y todos le habían dicho que aquello pues que no tenía ni pies ni cabeza, más que nada porque tenía el gran problema de estas traducciones es que son muy subjetivas. Todo el mundo que ha traducido ha pretendido traducir algo y cuando digo todo el mundo puedo digamos cuantificar como quizás más de 100 teorías al respecto y a lo mejor me quedo corto, pero hay que trabajar sobre 2 premisas fundamentales, ¿no? Es decir, si alguien cree que ha traducido algo debe decir, bueno, esa traducción tiene que ser independiente de que lo traduzca. Es decir, si tú y yo
vamos a traducir y nos dan un método, el resultado tiene que ser el mismo. O sea, no valen interpretaciones subjetivas, ¿no?